Hola, hoy vamos a hacer unos pequeños tutoriales para manejar texto. Vamos a empezar con unos tutoriales que ya tengo preparados, que son muy simples y por eso no necesitan mucho más allá. Y después pasaremos a un tutorial un poco más avanzado, que es la explosión de un texto viendo sus diferentes opciones. Vamos a empezar con, bueno, como podéis ver, tengo yo ya aquí un pequeño fondo montado que ha sido muy simple. Agregamos dos capas sólidas de dos diferentes colores y simplemente nos vamos a las máscaras. Le hemos dado una forma de elipse para que tenga esta imagen, y después simplemente en el calado vemos cómo creamos este efecto degradado que queda muy bien para poder trabajar. Simplemente es para tener un espacio de trabajo un poco más acorde. Bueno, vamos a empezar con la primera. Como ya veis aquí, ya está creada, ¿vale? Es el efecto de máquina de escribir, el cual es un efecto muy simple que podemos encontrar aquí en los efectos y ajustes preestablecidos, que si no los viéramos simplemente deberíamos ir a ventana y, como podéis ver, aquí están, y buscaríamos nuestro efecto de máquina de escribir. Yo ya lo tengo aquí especificado, ¿vale? En animación 1 lo podemos ver, que es este efecto, pero bueno, si quisiéramos volver a hacerlo, sería tan simple como eliminarlo y aquí buscar el efecto. Si escribimos máquina de escribir, directamente veremos que no nos aparece porque necesitamos el acento, pero como yo tengo un teclado diferente, no tengo esa tecla así que escribo quina para que aparezca máquina de escribir, lo arrastro hasta mi texto y, muy simple, ya lo tendría activado. Ya en las diferentes opciones de la animación, en selector de gama, podríamos cambiar el tiempo de la animación para que alargarlo o acortarlo sea a nuestro placer, para que fuera más largo este efecto. Bueno, este efecto primero es muy fácil. Ahora vamos a un efecto todavía más fácil, pero que nos puede dar mucho quebrado de cabeza si no lo conocemos, como es el de escribir texto en vertical. Bueno, no voy a andar mucho en detalles, simplemente seleccionamos nuestro texto, a ver que no me equivoque en la selección. No sé por qué no me aparece. Simplemente voy a crear uno nuevo para que lo veamos. Está siempre como escribir vertical para nuestro ejemplo. Voy a cambiar el tamaño para que se vea bien. Y una vez que lo tenemos seleccionado, pulsamos vertical y ya tenemos nuestro texto en vertical. Parece una tontería, pero hay veces que nos podría costar pensar en este ejemplo. Bueno, y por último tenemos el de trazado manual, que es un efecto tan simple como... Ay, me he equivocado, aquí. La escritura de forma manual, para que haga trazos y parezca que se ha escrito de forma manual. Es tan simple como hemos visto antes con el de la máquina de escribir. Nos vamos a nuestros ajustes preestablecidos, escribimos trazo y aquí en generar trazo lo añadiríamos a nuestro texto. Yo ya lo tengo añadido. Ay, estoy tocando el que no es, perdón. Aquí. Como veis hay dos. Es tan simple porque yo creé primero el texto manual, ¿vale? Y después utilicé la herramienta que encontramos aquí en capa, trazado automático, sin tocar ninguna de las opciones porque ahora mismo no nos es necesario, que nos crea un trazado que, si no fuera por esto, o si lo quisiéramos crear de otra manera, necesitaríamos usar la pluma y ir punto a punto para crearlo, ¿vale? Para que lo veamos entero voy a hacerlo desde aquí, ¿vale? Este lo vamos a dejar sin usar y ahora mismo vamos a hacer en el trazado manual. Ya lo tenemos creado, añadimos nuestro efecto de trazo y aquí, como podemos ver, ya lo tenemos incluido en efectos, perdón, el del trazo, ¿vale? Pero vamos a trabajar desde aquí, que es desde donde nos interesa. Vale, todo está correcto y ahora lo que le tenemos que decir, si mal no recuerdo, es que se aplique a todas las máscaras y que trabaje revelando la imagen original. Como podéis ver, ahora se nos revelaría de esta manera. Bueno, nos selecciona nuestro trazado. Vaya, no sé qué toca. Ah, aquí, perdón, me he ido a la pestaña y no me he dado cuenta.
Aquí lo que haremos será aumentar el trazo para que ocupe todas las letras y en la pestaña fin bajaremos para que inicie desde cero, seleccionaremos, nos moveremos hasta donde queramos que empiece y aplicamos la opacidad. De esta manera, cuando empiece, como podemos ver, hará el dibujado manual. Y hasta aquí estos 3 pequeños tutoriales que son muy simples, pero que pueden quedar muy bien. Ahora voy a cerrar todo esto, simplemente para que podamos seguir trabajando. Y ahora vamos con el peso de nuestro tutorial, que sería la realización de una explosión de un texto. Esta explosión se puede hacer en cualquier otro tipo de capa, pero nos interesa para el texto ya que es en lo que estamos trabajando ahora mismo. Como hemos hecho hasta ahora, creamos una capa de texto nueva. Para esta voy a usar mi palabra comodín, que es alfalfa. Lo mismo, vamos a cambiar el tamaño para que se vea bien por pantalla. Aquí tenemos. Para esto vamos a usar una letra pues, que todos conocemos, es un poco horrible, pero bueno, para el ejemplo nos vale. Si tuvierais una letra diferente, pues podéis usar una letra diferente. Vamos a usar la Arial, que es una letra muy simple y no nos va a dar quebraderos de cabeza. Para esto necesitamos el efecto que se encuentra en... Vaya, no recuerdo ahora mismo dónde estaba. Esperen un momento. Que lo tengo aquí guardado. Porque no recuerdo cómo se llamaba en español. Vale, es dispersión. Es el problema de trabajar con After Effects en español. Pero bueno, una vez que tenemos esto, vamos a aplicarlo a la capa de texto y ya tenemos aquí los diferentes no sé por qué no. Ay, perdón, no es claro, ya decía yo que estaba en estilizar, es en simulación, dispersión. Ahora sí, como podemos ver aquí, tenemos esto que queda muy mal y que no entendemos muy bien qué es, lo entenderemos dentro de un ratito, parecen como ladrillos, ahora entenderemos por qué, pero bueno, para lo que nos interesa primero vamos a ver en procesado render, como sería en inglés, y como podemos ver el efecto de la explosión, muy simple. Y ahora vamos a explicar las diferentes opciones un poco por encima para que podamos tocarlo y luego vamos a ir a la textura, que es lo que nos interesa a nosotros. Ahora mismo, esto, procesar todo capa, tiene más allá el procesado, lo que hemos dicho, tenemos la estructura metálica más fuerzas, que es lo que vemos así raro, que ahora ahondaremos en esto, vamos a forma, y aquí es donde entenderemos un poco por qué se veía de esa manera. Si esto lo cambiamos, voy a poner esto como estaba, en estructura metálica y fuerzas, y vemos que esto está en ladrillos. Es simplemente la forma que contiene la explosión. Si vamos al tiempo, veremos cómo los ladrillos explotan y ahora entenderemos un poco más esto. Nosotros lo vamos a poner, bueno, tenemos diferentes opciones de cómo queremos que sea la explosión, pero a nosotros nos interesa de cristal, ya que es con la que aplicaremos la textura. Perdón por el sonido. Esta es la que nos interesa, entonces tenemos diferentes opciones aquí, el número de repeticiones. Vamos a volver al renderizado para que veamos esto. No nos vamos a pasar porque si no nuestro ordenador no podrá moverlo seguramente, pero bueno, con este número de repeticiones yo creo que ya queda claro que es como pequeños pedazos de cristal que podemos ver. De la dirección, bueno, pues tocaríamos la dirección en la que van se mueven los pedazos. Esto lo vamos a dejar como está porque a nosotros nos interesa el origen, lo mismo, de donde comienza la explosión. Como podemos ver, ese punto que se mueve redondo es desde donde se originaría la explosión. Nos interesa que esté centrado a nosotros. Y la profundidad de extrusión sería cómo se vería en 3D la explosión si fuera más... si tuviera un mayor fondo en nuestro texto. A nosotros nos interesa que sea pequeño, así que lo vamos a dejar en 0,1, 0,16 para que se vea. Bueno, hasta aquí el forma. La fuerza sería el aplicado de la fuerza a nuestra explosión.
la posición, lo mismo, movería hacia donde se efectúa la explosión. ¿Veis? Si la muevo demasiado a la derecha, la explosión se resultaría muy a la derecha, por lo que las letras no explosionarían del todo. Lo mismo a nosotros ahora mismo nos interesa centrado para este ejemplo. La profundidad sería la profundidad de la explosión, lo mismo, no nos interesa el movimiento. El radio es interesante porque a un radio mayor la explosión está más cerrada y a un radio menor la explosión está más concentrada. Para si queremos, pues esto, si tocamos por ejemplo esto, veríamos, veríamos cómo explotan las diferentes letras a nuestro antojo dependiendo de dónde queremos originar la explosión. Como repito, a nosotros nos interesa en el centro, la intensidad de la explosión estaríamos en lo mismo, hasta donde pueden explotar los trozos, pero a nosotros nos interesa que sea central. Vaya, esto no debería haber aparecido. Voy a cerrarlo para que no nos moleste. Y bueno, nosotros ya lo tenemos como nos queremos. Ahora vamos a la física, simplemente para explicarlo por encima. Tenemos la aleatoriedad, que es cómo se esparcen los diferentes pedazos. Es interesante tener una pequeña, pero tampoco demasiada, porque si no el efecto no quedará muy vistoso. Bueno, la viscosidad es cómo se separan los objetos en esta explosión. Como podéis ver, si la viscosidad es muy cercana, muy grande, pues que apenas se separan. Vamos a dejarlo aquí para poder ver el efecto bien. Bueno, la gravedad ya sabemos cómo es, no tiene mucho misterio. Y finalmente este efecto que es muy interesante, bueno, esta opción del efecto que es hacia dónde ocurre la explosión. Si por ejemplo lo ponemos por arriba y aumentamos la gravedad, podemos ver cómo la explosión ocurre hacia arriba y queda gracioso de ver. Pero bueno, para esto vamos a dejarlo todo como está, ya que no nos interesa ahondar en más detalles, salvo en la textura, que es lo que nos interesa en este tutorial. Como podéis ver, ahora mismo la textura está aplicada sobre las capas, sobre una capa que nosotros elegiremos. Podemos aplicarla a un color, pero a nosotros nos interesa capa, que es lo que vamos a trabajar. Y a ninguna, porque ahora mismo las capas que hay no son las que nos interesan para lo que nos interesa. Vamos a traer, como hemos dicho, efecto de cristal. Vamos a traer una imagen de una textura de cristal. No es la perfecta, pero bueno, es la que yo he elegido para explicar. Nos sirve, perdón, me he equivocado. Sería importar desde archivo y importaríamos nuestra imagen, ¿vale? Yo ya tengo aquí importada mi imagen de cristal, así que la añadiré a esto. Como podéis ver, es muy simple con las gotas para que se vea el cristal. Me ha hecho gracia, así que es la que voy a utilizar. Ahora simplemente para poder aplicarla lo que voy a hacer es botón derecho, crear máscara a partir de texto. Ya tengo la máscara creada y aquí en la máscara veremos que está creada. Control C sobre ella y Control V sobre nuestra imagen. Ya está creado de esta manera. Esto ya lo podemos obviar y simplemente sobre la imagen daremos a precomponer, teniendo la segunda opción elegida, y ya tendremos nuestro efecto creado con esto. Entonces ahora volvemos a la capa de texto y ya podemos seleccionar nuestra textura como nos interesa. Esto se nos ha quitado, así es como nos interesa. Como podéis ver, ahora cuando cargue se ha creado, pero falta en las otras partes, que sería simplemente añadirla a las diferentes partes. Si quisiéramos otra textura, pues podremos añadir otra textura, pero para este ejemplo nos vale con esta, y así tendríamos nuestro efecto de explosión creado, que queda muy bien. Y como ya digo, se puede aplicar a cualquier otra cosa, como puede ser pues, una imagen de una cabeza, para si nos queremos explotar una cabeza, o cualquier otra cosa. Y hasta aquí este tutorial. Muchas gracias.